Buenos días. Hoy vamos a... Yo también, Moisés. También te extrañé, Monchi, también. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver el tema de realidad lingüística. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenos días, Cristina. Buenos días, Pamela. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Ya es la hora del bitute, ya es la hora de la comida. Seguro que estás acostado con tu comida recién salida en casa. También te extrañé, Joaquín. También te extrañé. Escúchame, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de las distintas lenguas que hay en nuestro país. Vamos a hablar de un tema muy vinculado al concepto llamado sociolingüística, ¿ya? Hoy vamos a hablar de la situación lingüística en nuestro país. Partimos de eso, partimos de un concepto muy importante. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, y la primera pregunta que le haría a ustedes sería, ¿cuántas lenguas creen ustedes que existen en el Perú? ¿Cuántas lenguas creen ustedes que existen habladas en nuestro país? Muy bien, por ahí están dando el dato exacto incluso. Por ahí señalan, profe, yo recuerdo que son casi 48 lenguas. Exacto. La cantidad de lenguas que hay en el Perú son 48 lenguas. Pero de las tres regiones, costa, sierra y selva, ¿dónde creen ustedes en qué región hay mayor cantidad de lenguas? ¿En qué lugar? Profe, yo considero que es en la selva. Exacto. La Amazonía es el espacio donde hay una gran cantidad de lenguas. Es más, de las 48, no, de las 48, Pamelita, 44 lenguas están en la selva. En la sierra solamente hay 4 lenguas y las demás costeñas no hay lenguas amerindias. Y vamos a explicar justamente eso por acá. Un primer concepto que debemos conocer por acá es el concepto llamado multilingüismo. A ver, ¿a qué llamamos multilingüismo? Vemos por acá. A ver, cuando se habla de multilingüismo, se está hablando básicamente de ¿qué? A ver, presten atención, por favor. De un fenómeno en el cual cohabitan una gran cantidad de lenguas. ¿Ok? Una gran cantidad, claro. Cuando se habla justamente de multilingüismo, se refiere a una gran cantidad de lenguas que se hablan en un solo territorio. ¿De acuerdo? Nuestro país, te hago una pregunta, ¿será multilingüe? ¿Cierto o no? ¿Nuestro país será multilingüe? Sí, correcto, porque hay una gran cantidad de lenguas. Entonces, cuando sale el multilingüismo, entendamos como la coexistencia, esa palabrita, mira, la coexistencia de diversas lenguas en un solo territorio. En un solo territorio. La coexistencia de diversas lenguas en un solo territorio. A ver, aparte del Perú, ¿otro país también será multilingüe o no? ¿O solamente piensas que el Perú es multilingüe? No, profe, hay varios países que son multilingües. Por ejemplo, España es multilingüe. Por ejemplo, Chile, Argentina, cualquier país, México. Claro, es más, hasta se puede afirmar que todo país en sí es multilingüe. En todo país existe una gran cantidad de diversidad lingüística. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, muchachos, justamente que el multilingüismo es un fenómeno que no solamente del Perú, sino que existe también esa realidad en diversos países. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿por qué hay tantas lenguas en un territorio? Por acá vamos a colocar las llamadas, escúchame por acá, las causas. ¿Cuáles serían los motivos o las causas por las cuales hay tantas lenguas en un solo territorio? A ver, veamos por acá. ¿Cuáles serían las causas? Una de las primeras causas es, por ejemplo, ahí está, el concepto de migración es muy importante, pero también el concepto de claro, de la pluriculturalidad. Una de las causas, por ejemplo, lingüísticas, es que en el Perú y en general pasa esto. Normalmente una lengua posee algo llamado dialectos. ¿Qué son dialectos? Los dialectos son variaciones de una lengua. Es decir, una lengua se asienta en un lugar, pero las personas expresan esa lengua de una forma distinta. A esa variedad se llama dialectos. Pero estos dialectos, ¿sabes lo que sucede? Con el paso de los años,
Estos dialectos, ¿sabes en qué se van a transformar? En lenguas. Que a su vez, años posteriores, van a tener también dialectos. Y así, mira, así va aumentando. Por ejemplo, profe, un caso así, hablamos de latín. El latín era una lengua que tenía dialectos en Europa. ¿Y qué sucedió con su dialecto de latín? Por ejemplo, se transformaron en lenguas como el castellano, como el italiano, como el portugués. Son dialectos, claro. El proceso llamado fragmentación, ¿no? Entonces, una de las causas, y colocamos por acá, causas lingüísticas, tiene que ver con lo que te estoy mencionando. Primero, el proceso llamado dialectización. La dialectización. ¿Qué significa esto de la dialectización, profesor? Que las lenguas tienden a poseer dialectos. Toda lengua, mira tú, voy colocando este concepto, mira. Todas las lenguas poseen dialectos que, a su vez, se transformarán o también se puede llamar fragmentar, porque el proceso se llama así justamente fragmentación, se transformarán fragmentación o fragmentar, se transformarán fragmentar en lenguas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno de los procesos justamente por la cual sucede esta cantidad de lenguas es ello, ¿no? Que las lenguas tienden a dialectizarse y los dialectos tienden a volverse en lenguas. Entonces, eso es lo que va a pasar justamente. Entonces, muchachos, tengamos clara esa idea. Una lengua tiende a transformarse en dialecto y los dialectos en lenguas y así sucesivamente. Entonces, una de las principales causas lingüísticas es la llamada dialectización. ¿Y qué causas extralingüísticas, es decir, a nivel social, existen para que haya tantas lenguas en un país? Ya. En ese caso, muchachos, ¿de qué vamos a hablar? Primero, lo más importante es para que haya tantas lenguas en un país, es porque ese país contiene una gran diversidad cultural. Más o menos para que entiendas esto, pequeño saltamonte, préstame atención, pequeño Shinigami, préstame atención. La cantidad de lenguas es directamente proporcional a la cantidad de culturas en un país. Es decir, a mayor cantidad cultural o a mayor cantidad de culturas, mayor cantidad de lenguas. ¿Entiendes o no? Exacto. Por eso, una de las causas para que haya tantas lenguas en un país es la llamada pluriculturalidad. La pluriculturalidad. ¿Qué significa esto? La diversidad cultural. Ya. Profe, entonces yo puedo afirmar, profesor, que una lengua es un producto cultural, profe. Correcto. Yo puedo afirmar que una lengua es un producto cultural. Yo puedo afirmar que una lengua es una expresión cultural. Y yo puedo afirmar que una lengua, o cuando muere una lengua, no solamente muere una lengua, ¿qué también muere? Cuando muere una lengua, ¿qué también muere? Una cultura. Exacto, exacto. Por eso, muchachos, es tan importante la preservación de las lenguas, porque estás preservando las culturas. Es importante. No te olvides esta fecha.
Profe, ¿su cumple? No. 27 de mayo. El Día Nacional de las Lenguas Aborígenes en el Perú. Día Nacional de las Lenguas Aborígenes del Perú. 27 de mayo. No te olvides de eso. ¿Ok? 27 de mayo. A ver. Profe, pero yo hablo castellano. Ya. Pero ¿acaso no tienes familiares de provincia que quizás hablan quechua? Quizás hablan aymara. Claro, tengo familia en provincia. Profe, tengo tanto familia en provincia que hablan quechua que cuando yo estoy con ellos y de pronto se ponen a chismosear entre ellos, como saben que yo no hablo quechua, profe, mis tíos o mis tías se ponen a chismosear en quechua, profe. Y yo me quedo, imagínese, profe. No entiendo, profe. Sí soy, dice, sí soy. Pasa, sí pasa, eso, ¿no? Claro. Entonces, justamente, muchachos, suele pasar ello. Entonces, una de las primeras causas extralingüísticas es la pluriculturalidad. Otra causa también puede ser las llamadas invasiones. Claro. Profe, mi invasión, mi cerro, no. Las invasiones extranjeras. Claro, hay que recordar que cuando los españoles llegaron, nos invadieron y nos impusieron una nueva lengua, ¿no? Que es el castellano. Claro, por ejemplo, la llegada del castellano generó que se aumentara la cantidad de lenguas en el Perú, ya que había una cantidad y aumentó más con el castellano y sus dialectos, ¿no? La llegada del castellano al Perú. También las invasiones. Incluso también podemos decir que otra causa multilingüista, o bueno, extralingüística, es el tema de las migraciones. Que básicamente lo podemos decir que son el traslado de personas de un lugar a otro, ¿no? Claro, trasladarse de un lugar a otro. Y eso sucede, y eso acontece con el quechua. Mira acá, te explico. A pesar de que el quechua sea una lengua, no el quechua no se expresa igual entre todas las personas que hablan quechua. Hay quechohablantes que son del norte, hay quechohablantes que son del centro, que cuando se comunican con los quechohablantes que son del sur, no se entienden. ¿Por qué? Porque hay un quechua distinto, porque hay ciertas palabras que los hacen diferentes. Y eso se da básicamente porque, porque las personas, al trasladarse de un lugar a otro, sucede que comienzan a dejar a personas en ese espacio que con el paso del tiempo comienzan a diferenciarse en hablar. ¿A qué me voy? A ver, te explico. Mira lo que le pasó, claro, los dialectos del quechua. Mira lo que le pasó a la aymara. El aymara se hablaba en la zona de Lima, el aymara. Pero cuando el quechua comenzó a tener más posición, los aymarablantes dijeron, no, vamos de acá. Y los aymarablantes se fueron al sur y comenzaron a ubicar lugares como Puno, Moquegua, Tacna. Pero hubo pequeños aymarablantes que se quedaron acá. Estos aymarablantes, muchachos, con el paso del tiempo, comenzaron a hablar un dialecto del aymara. Ya no el aymara que se hablaba, sino un dialecto. ¿Por qué? Porque había pocos hablantes del aymara ahí. Y ese dialecto del aymara, con el paso del tiempo, se transformó en una lengua nueva. Bueno, en dos lenguas nuevas. El jacaru y el cauqui. Entonces, ahí vemos justamente, muchachos, cómo las migraciones produjeron justamente este hecho. Cómo el trasladarse de un lugar a otro hicieron que las personas comenzaran a tener ciertas diferencias al momento de comunicarse. Claro, si yo me voy de un lugar a otro, al lugar nuevo que estoy yendo, voy a, en este caso, mi lengua, lo voy a mezclar con las palabras de ese lugar. Y justamente al mezclarlo va a generar un dialecto y ese dialecto posiblemente genere una lengua más. Entonces, justamente, muchachos, por eso digo que las migraciones también son causas para las que existan una gran diversidad de lenguas. Entonces, señores, tenemos las dos causas, lingüísticas y extralingüísticas.
La lingüística, como te mencionaba, era justamente la dialectización y las extralingüísticas, la pluriculturalidad, las invasiones y las migraciones. Pero así como hay causas, ¿qué también vamos a tener por acá, muchachos? Si hay causas, ¿qué también hay? Consecuencias. Exacto. Muy bien. ¿Y cuál crees que sea una consecuencia de que haya tantas lenguas en nuestro país? ¿Cuál crees que puede ser una consecuencia? A ver, por ahí, idea, algún concepto. Y vamos a ver por acá. La diglosia. Exacto, por ahí saben ya las consecuencias. A ver, te explico. En este caso, muchachos, una de las consecuencias principales es justamente lo que dicen la llamada diglosia. ¿Qué significa diglosia, profe? Lo que pasa es que en este periodo van a haber personas que no hablen solamente una lengua, sino hablen más de una lengua. El llamado bilingüismo, ¿no? Habrá personas que hablen, por ejemplo, castellano y quechua. Pero si te pongo en la situación, socialmente hablando, ¿cuál de las dos lenguas le dan mayor, digamos así, aprecio o prestigio? Si yo comparo el castellano con el quechua, ¿cuál sería la lengua con mayor prestigio social? El castellano. Y justamente, muchachos, ese llamado prestigio social, ese hecho de que la gente aprecie más al castellano, justamente produce la llamada diglosia. Claro, y produce de cierto modo también una barrera, porque hace que gente que al tener dos o más lenguas no puedan comunicarse entre sí. Entonces, cuando hablamos de diglosia, y colocamos acá la diglosia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la superioridad social de una lengua sobre otra. Y eso se produce porque en un país hay una gran cantidad lingüística y siempre va a haber una lengua que se erige, se eleva, se levanta por encima de las demás. Y eso sucede con el castellano. Entonces acá vamos a ver que la diglosia es la supremacía o superioridad social de una lengua sobre otra. De una lengua sobre otra. Entonces, la gente, en este caso, claro, va a sentirse más a gusto hablando el castellano que las lenguas amerindias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lenguas como el quechua, tengo el aymara, o tengo el awaruna. Estas lenguas, lamentablemente, van a verse relegadas ¿por quién? Por el castellano. El castellano va a ser la lengua superior a él. Y lo que le pasa al castellano, lo que le pasa a las lenguas amerindias acá, le pasa al castellano en otro país. Por ejemplo, si hablamos de la zona de Estados Unidos, en Estados Unidos, el inglés va a ser visto como superior al castellano. ¿Ok? Como superioridad al castellano. Pues justamente, muchachos, siempre va a haber una lengua que trate de ponerse superior a otras. Pero ¿quién es el que determina eso? La lengua no, la sociedad. Por eso dice social. Claro. Bueno, en cantidad de hablantes sería el chino mandarín, pero a nivel social, es simplemente el inglés, ¿no? Claro, el inglés es la lengua universal que dice justamente, ¿no? Excuse me, eyes. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ya. Entonces, la diglosia sería que en un solo territorio hay tantas lenguas que una de ellas se va a erigir, se va a elevar, ¿no? Como la lengua superior a otras. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder con las lenguas que son relegadas entonces? ¿Qué va a pasar con el quechua, con las lenguas relegadas?
Mira, si estas lenguas están relegadas siendo lenguas con tanta cantidad de hablantes, imagínate las lenguas que no tengan tanta cantidad de hablantes, como por ejemplo el bora, son olvidadas. Claro, y la palabra para el término de olvido sería la llamada la extinción de lenguas. Exacto. Muy bien. Entonces, una de las consecuencias también sería la llamada extinción de lenguas. ¿Y esto sucede por qué? Porque estas lenguas se ven relegadas, ¿no? ¿Ok? Claro. Las lenguas relegadas tienden a extinguirse. ¿Y cuáles son, profesor, lenguas que en el Perú ya están extintas? A ver, vamos a colocar justamente en acá. Lenguas extintas. Por ejemplo, una lengua extinta en el país, lamentablemente, es la lengua cuye. La lengua que supuestamente hablaban los incas no era el quechua también lo hablaban, pero si queremos hablar solamente de la clase aristocrática, los incas, queremos hablar de la clase alta del imperio, era una lengua llamada el puquina. El puquina se considera como la lengua hablada por los incas, el puquina. Otra lengua que ya se extinguió fue, por ejemplo, el bagua, el orejón. Otra lengua que ya se extinguió lamentablemente en el norte es el mochica o el mochi. La lengua mochica. ¿Ok? Claro. La lengua mochica se habla en la zona del norte del país. Y hay ciertos lugares que hasta el día de hoy permanecen justamente con palabras o términos que provienen de la lengua moche o la lengua mochica. Por ejemplo, si no nos hablamos de lugares como Jequetepeque, Ferreñafe, lugares que justamente pertenecen a la lengua moche, o incluso apellidos de personas de la zona norteña que tienen que ver justamente con la lengua moche. Apellidos como ¿cuáles, profesor? Apellidos como Neciosú, Ipanaque, ¿ok? Chafloque, Yontop, ¿ok? Son apellidos que justamente provienen de la lengua moche, ¿ok? Muy bien. Chancafe también. Ahora, escúchame. Tomando en cuenta esto, sabemos entonces que el Perú es un país multilingüe, que las causas del multilingüismo tienen que ver con la dialectización y la pluriculturalidad, y que lamentablemente sus consecuencias es que una lengua sea superior a otras y las relegadas lamentablemente se extingan. ¿Ok? Hasta acá, ¿todo bien, chicos? Hasta este punto, ¿todo correcto? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, perfecto. Ahora, si queremos hablar de la población peruana, nos centramos en el Perú solamente ahora. Vamos a ver por acá. Escuchen, por favor. ¿Cómo es la población peruana? La mayoría de hablantes acá en el Perú, ¿qué lengua utilizan? A ver, ¿qué lengua usamos acá en el Perú en su mayoría? El quechua, el aymara, el castellano. Exacto. Por eso se puede afirmar, ahora, el castellano es una lengua con escritura. Claro, yo me expreso y escribo en castellano. Entonces, sería una lengua llamada no ágrafa. ¿Y por qué se llama no ágrafa? Te explico. Porque el concepto ágrafo significa sin escritura, que no tiene un alfabeto determinado. Y las lenguas no ágrafas son las lenguas, bueno, las lenguas ágrafas
son las lenguas como el quechua, el aymara, las lenguas amerindias. En cambio, si yo quiero hablar del castellano, el inglés o cualquier otra lengua europea, es una lengua no ágrafa. ¿Por qué no ágrafa, profe? Porque posee escritura. Entonces, acuérdate, ágrafa significa sin escritura y no ágrafa significa todo lo contrario, con escritura. Por eso que se puede afirmar lo siguiente, mira. La población peruana, la mayoría es monolingüe, no ágrafa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué monolingüe? Porque la mayoría, no todos, la mayoría usa una lengua como el castellano, que es una lengua no ágrafa. ¿Y qué significa no ágrafa, profesor? Con escritura. Ahí está. Por eso que se puede afirmar que la mayoría de la población peruana es monolingüe no ágrafa. ¿De acuerdo? Ahora, en el Perú tenemos una gran cantidad lingüística. Vamos a ver por acá. Escuchen, en el Perú poseemos 48 lenguas aborígenes o también llamadas amerindias. ¿Por qué se llama amerindias? Porque son propias de América. Claro, no es como el inglés o el italiano u otra lengua que son propias de, o el castellano propiamente dicho, que son lenguas que provienen de Europa. No. Las lenguas amerindias, como el quechua, la aymara, se llaman así porque son propias de este continente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos señalar acá? A ver, vamos a colocar acá unos conceptos. Ya, escúchame. El primer concepto muy importante es saber diferenciar entre lo que es lengua, idioma y familia lingüística. Pero, ¿una lengua qué es? Es un sistema de signos, ¿cierto o no? Que nosotros hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Se considera como un sistema de signos sociales. Es un sistema de signos. ¿Por qué es un sistema? Porque básicamente es un conjunto de elementos que tienen una función en común, ¿cierto? Se le dice justamente por eso sistema, porque es un conjunto de elementos que tienen una función determinada. Es un sistema de signos verbales. Ahora, cuando en este caso, muchachos, hablamos de idioma, hablamos de un tipo de lengua, pero un tipo de lengua que la sociedad o la política o la constitución de un país la va a oficializar como la lengua principal. ¿Ok? Entonces, claro, el idioma es una lengua oficial reconocida por el Estado. Claro, el Estado a través de la Constitución reconoce una lengua determinada. A través de la Constitución, el Estado va a señalar qué tipo de lengua es la principal en un territorio. Y en este caso, muchachos, si nosotros hablamos del Perú, para ello tenemos que recordar
un artículo. En el Perú, el artículo que hace referencia a las lenguas es el artículo 48 de la Constitución Política. ¿Qué se menciona en este artículo? Se menciona que toda lengua, dice, ¿no? Son idiomas en el Perú, el castellano, el quechua y el aymara, y toda lengua aborigen en el lugar donde predomine. En otras palabras, todas las lenguas en el Perú son consideradas oficiales. ¿Pero de qué va a depender? Va a depender si predomina en un lugar. Si esta lengua predomina, por ejemplo, si el quechua predomina en el Cusco, ahí va a ser considerado un idioma. Si, por ejemplo, el aymara predomina en Puno, Moquegua, ahí se va a reconocer como una lengua oficial. Entonces, partimos de esa idea. Ahora, eso suena muy bonito, pero en la realidad, lamentablemente, no se aplica muchas veces eso, ¿no? Claro, todas las lenguas son oficiales en el lugar donde predominen. Perfecto. ¿Y a qué llamamos familia lingüística? Una familia lingüística es un conjunto de lenguas que giran en torno a una lengua en común. Una lengua que generó justamente que esta lengua se originara. Como el caso, por ejemplo, el castellano. El castellano es una lengua que tiene en común con el italiano, con el francés o el portugués, que estas lenguas provienen de un mismo tronco, una misma lengua madre, que es en este caso el latín. Por eso justamente que cuando se habla de familia lingüística, se habla de un conjunto de lenguas, con origen común. Muy bien, entonces acá vamos a algunos conceptos. No sé si hasta acá estamos todo bien, muchachos. Confírmame, por favor. Correcto. Profesor, Sí. disculpe, abajo, después de migraciones, ¿qué dice? Por favor, no se ve por lo que se ha tapado con el Ya. cartel. Trasladarse de un lugar a otro. Trasladarse de un lugar a otro. Voy a colocar acá, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ahí está. Listo. Claro, la lengua madre es la lengua que origina a otras lenguas. En cambio, la lengua materna es la primera lengua que uno aprende. Cuando tu lengua materna, pues el castellano o el quechua u otra lengua más. En cambio, la lengua madre es la que origina otras lenguas. La lengua es idioma, claro, la lengua es un tipo de, bueno, el idioma es un tipo de lengua, una lengua llamada oficial, ¿no? Pero, es decir, el concepto idioma tiene que ver con ¿qué? Con un concepto más político. Es decir, es la denominación que se le da a una lengua por temas ya políticos. ¿Me entiendes o no? Por temas políticos, sociales. No, lengua materna es la lengua de la mamá. Lengua materna. Y la lengua madre es la lengua que origina otras lenguas. La lengua se... A ver, primero hay que entender algo. La lengua materna se adquiere, no se aprende, se adquiere. ¿Por qué se dice justamente que se adquiere la lengua materna? Porque lo que yo voy a hacer es, en base a la interacción con mi mamá o con mi familia, voy a ir aprendiendo esas situaciones, ¿no? Adquirir ello, pero no por un proceso de enseñanza. No es que mi mamá de los 3 meses, 4 meses, tuvo un salón donde me enseñó. No, no, no. Sino yo lo fui adquiriendo gracias a la interacción. Las lenguas aprendidas son aquellas lenguas que tú vas a ir aprendiendo, pero ya en un sistema educativo. Por ejemplo, tú te matriculas en un instituto y aprendes el inglés o el francés. Esas serían lenguas aprendidas. La lengua materna se adquiere por interacción con tu familia
y las lenguas aprendidas en un sistema educativo. Ahí hablamos del inglés, del francés u otras lenguas más. ¿La lengua qué es? La lengua es un sistema de signos. Pues mira, el idioma, la lengua es lo que uno tiene, uno aprende, ¿no? Uno adquiere. Tú aprendes, por ejemplo, el castellano, el quechua, el aymara. Pero el concepto idioma es el concepto que la política o el Estado le va a dar, ¿sí? Es como se dice un título que le da a la lengua, ¿no? Es decir, además de ser una lengua, le damos el título de idioma por motivos sociales, políticos o económicos. Es decir, un idioma, además de ser una lengua, es una lengua oficial. ¿Por qué? Porque es el título que da el Estado a esta lengua, básicamente por motivos políticos. Es decir, un idioma no deja de ser una lengua, solamente que el título idioma es un tipo de denominación que se le da a ciertas lenguas que han alcanzado el carácter de oficial. ¿Ok, Rebeca? Las lenguas son todo lo que yo tengo a mi alrededor. Castellano, quechua, aymara, lo que yo he ido aprendiendo en el transcurso de mi vida. Pero el concepto idioma es un agregado al concepto lengua, es decir, una denominación que se le da a las lenguas que tienen un carácter oficial en un país. ¿De acuerdo, Rebeca? ¿Estamos bien? Un idioma nunca deja de ser una lengua, ¿no? Un idioma sigue siendo una lengua. Profesor, ¿y el idioma oficializado aquí en el Perú, cuál es? Ah, lo habíamos dicho, mira, ¿qué dice? Todas las lenguas son oficiales en el lugar donde predominen. Acá lo dice claramente. En la Constitución Política del Perú, todas las lenguas son idiomas en el lugar donde predominen. Eso dice la Constitución. Las lenguas van a ser idiomas según el lugar donde predominen. Eso dice la Constitución del Perú. ¿Ok? Profesor, o sea, si me dicen el castellano es la lengua oficial del Perú, ¿es Falso. verdadero o falso? No, no es la única lengua oficial, pues. En el Perú existe lenguas cooficiales o existe la llamada multioficialidad. ¿Por qué multioficialidad? Porque hay muchas lenguas oficiales o idiomas en el Perú. No, en el Perú toda lengua puede alcanzar el carácter de idioma. ¿Cuál es lo que va a determinar para que una lengua se considere un idioma? ¿Qué dice acá? ¿Dónde predomine. Eso es lo que determina. Exacto. La predominancia. ¿A qué me refiero con predominancia, profe? Mayor cantidad de hablantes. Cuando me refiero a predominancia, me refiero a que hay mayor cantidad de hablantes. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? En el Perú no hay una lengua oficial solamente, hay distintas lenguas oficiales en el Perú. ¿Y quién determina eso? La predominancia. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? ¿Se entiende la idea? Confírmame. Sí, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, perfecto. Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a hablar de lo que son las lenguas amerindias. Como tú sabes, las lenguas amerindias, ¿ok? Claro, escúchame. ¿El quechua es una lengua oficial en todo el Perú? No, en el lugar donde predomine. No en todo el Perú predomina el quechua. Solo hay ciertos lugares donde no hay predominio del quechua, ¿no? Claro. Hay lugares donde, por ejemplo, predomina el castellano. En la selva predomina otras lenguas como el aguaruna o el ashaninka. No en todos los lugares predomina el quechua, ¿no? ¿Ok? Ya, una Profesor, lengua disculpe, amerindia. Dime, te escucho. ¿y a partir de qué año se da ello? Sobre la predominancia según en el lugar donde Bueno, corresponde. la última constitución fue el año 93, pues. Es la constitución actual, la del año 93, es decir, hace 30 años, ¿no? Ya son 30 años con esa constitución. La de Fujimori, claro, la del 93. A ver, escuchen. Lo malo que ese concepto no es un concepto que se respeta hasta el día de hoy, ¿no? Porque tú puedes decir, profe, entonces en un lugar predomina el quechua o el aymara, me imagino que los documentos que se envíen tendrían que haber expresados en ese idioma, ¿no? O en esa lengua. Y no es así, ¿no? No es así porque a pesar de que en un lugar predomina el quechua, todos los documentos, las atenciones o las personas que habitan en ese lugar, los policías,
Los doctores se expresan en castellano. Claro. Es decir, a pesar de eso, hay centros educativos donde, por ejemplo, los libros nunca son usados. Y no son usados porque no quieren usarlos, sino porque están enviados libros en castellano, cuando la mayoría de niños, incluso hasta el docente quizás, habla quechua, o habla aymara u otra lengua. Entonces, ¿qué obliga eso? A que el niño o a que la persona aprenda el castellano. ¿Para qué? Para poder comunicarse con los demás. Eso se llama diglosia, ¿no? Sí. El quechohablante está obligado a aprender castellano para poder comunicarse con los demás. Pero el castellano hablante, tú, por ejemplo, ¿estás obligado a aprender quechua para comunicarte con ellos? No estás obligado. Entonces, eso es diglosia, ¿no? Tú siempre pregúntate por qué en las elecciones todas las cartillas que mandan siempre están solamente en castellano, ¿no? ¿Acaso el castellano es la única lengua que sale en el Perú? Ahí justamente, ¿no? Claro, socialmente hablando el castellano es superior, ¿no? Claro, la superioridad, pero es socialmente hablando, ¿no? Socialmente hablando. Porque lingüísticamente hablando, ninguna lengua es superior a otra, ¿no? Solo en el ámbito social. ¿Ok? Entonces, las lenguas amerindias, por ejemplo, muchachos, son lenguas propias, son originarias o son propias de América. Son lenguas que carecen de un alfabeto, son ágrafas. ¿Qué significa que sean ágrafas, profe? Que no tienen escritura. Sin escritura. Y además de ser ágrafas, son lenguas más que todo de ámbito familiar. Son de ámbito familiar. Y acá tenemos, muchachos, dos tipos de grupos. Acuérdate que hay una cantidad de 48 lenguas divididas en 19 familias lingüísticas. Ahora, veamos acá. Las lenguas amerindias andinas. Acá hay solamente dos familias. La familia quechua, que tenemos el quechua, por ejemplo, del norte y el centro. Y tenemos el quechua del sur, que es el más hablado. Es el más hablado. Y que tenemos también del quechua países donde sea la quechua, además de Perú. Bolivia. Por ejemplo, también se habla quechua. México no. Tiene que ver, está lejos. Los límites de Perú. Límite de Perú. Ecuador. Ecuador. Brasil. Colombia. Bien. Chile. Brasil. Brasil. Argentina. Ya. En esos lugares, Colombia también, ¿sí? En Colombia también se habla quechua. Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil. Y había una opción de que era brusca. El alemán es brusco. ¿Dónde ha sido ese examen? ¿Acá en la academia? Nunca he escuchado ese término de ser la brusquedad. Algunos colegios son quechohablantes, claro. Ahora, otra familia andina es la familia Aru, que tiene lenguas como cuáles, a ver, el aymara, el jacaru,
y el Cauqui. El Jácaro y el Cauqui se hablan justamente, ¿dónde? En la zona de Yauyos, en Lima. En cambio, el aymara se habla en lugares como Puno, Tacna y Moquegua. Además, que el aymara también se habla en otros países. ¿En qué países se habla el aymara? Se habla en Bolivia y en Chile. En Chile y en Bolivia se habla también el aymara. No, en Argentina no. Chile y Bolivia. ¿Ok? Muy bien. Esas son dos familias andinas. El quechua y la familia Ari. Luego tengo en este caso, muchachos, las familias amazónicas. Acuérdate que en esta familia hay una, o bueno, en este grupo hay la mayor complejidad. Claro, la mayor cantidad de hablantes o la mayor cantidad de lenguas en el Perú están justamente en la selva. ¿Y cuáles son las lenguas más habladas en la Amazonía? El Asháninca, el Aguaruna, o también llamado Aguajún, y el Shipibo Conibo. Ahora, ¿cuáles son las familias de cada lengua? Por ejemplo, acá está la familia Arawak. Acá está la familia Jíbaro. Y acá está la familia Pan. El Arawak, el Jíbaro y el Pano. ¿Ok? Estas son las lenguas más habladas en la selva. San Marcos, ¿qué me puede preguntar, profesor? Lenguas andinas. Y si te das cuenta, las lenguas andinas solamente son 4. Quechua, Cauqui, Aymara y Jácaro. Nada más. Toda lengua fuera de ello no es andina, es amazónica. El Aguajún, el Yine, el Candoshi, el Cacataibo, el Bora, el Nomaxigenga, el Machiguenga, el Cucama, son lenguas amazónicas. Claro, el Arawak o el Arahuaca. ¿Ok? Muy bien. Son lenguas amazónicas. Profe, lenguas amerindias que no se hablan en el Perú. A ver. Pongo esta observación acá ya. Lenguas amerindias no Perú. Que no se hablan en Perú. Por ejemplo, ¿qué lenguas amerindias no se hablan acá en el país? El guaraní, que se habla en Paraguay. El mapuche o mapuche, que se habla en Chile. ¿Ok? El taíno, que se habla en la zona de Centroamérica. ¿Ok? Centroamérica. Y la lengua llamada náhuatl, o el náhuatl, que se habla en México. Era la lengua de los aztecas, el náhuatl. El náhuatl nos ha dejado palabras como chocolate, cacahuate, esas palabras. Hasta acá, ¿todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cumpleaños? Se escuché por ahí. Las mañanitas están cantando. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? ¿Todo correcto hasta acá, chicos? ¿Todo bien? Ya. Vamos a tomarle captura para que podamos continuar con la clase. ¿Ok? A ver.
Le tomo foto y le mando a usted, doctora. Ya. Ya le mandé, doctora. El Nahual. Ya le tomé foto ya y le mandé a su tutora. Su tutora le van a mandar a ustedes, ¿ok? Ya le mandé la foto y a su tutora le van a mandar a ustedes. Ya. A ver, vamos a... A ver. Ya hemos hablado en primera instancia de lo que pasa en el Perú.
Pero sabemos también nosotros que el castellano es una lengua que en este caso no amerindia. Vamos a hablar justamente de esta lengua. Si hablamos, por ejemplo, muchachos, del llamado castellano, ¿qué sabemos de esta lengua? La lengua que hablamos nosotros. A ver. Tú debes saber, y vamos colocando por acá algunas características, que en este caso, en primer lugar, el castellano es una lengua, claro, es una lengua no amerindia. No amerindia, es europea. Es una lengua que posee escritura. Tiene en este caso 27 letras. Es una lengua, muchachos, que posee 4 tipos de acento. Claro. Posee 4 acentos. ¿Cuáles son estos acentos? Grave, agudo, esdrújulo y sobreesdrújulo. ¿Ok? ¿No? Grave, agudo, grave, esdrújulo y sobreesdrújulo. ¿Qué más podemos hablar del castellano? Que además el castellano, claro, es una lengua que proviene justamente del latín, deriva, ¿no? Surge del latín vulgar y para ser más exactos, surge de un dialecto de latín, del dialecto llamado Sermus vulgaris o plebeius. Plebeius. Es una lengua romance, por eso, ¿no? Por eso se denomina lengua romance, porque es una lengua que proviene del latín, ya que el latín se hablaba en Roma, por eso se dice lengua romance. Según la cantidad de hablantes, ¿en qué nivel está el castellano? ¿En el primer, segundo, tercer puesto? Según la cantidad de hablantes, en el tercer puesto. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es en el segundo puesto. Es la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes en el mundo, en el mundo, con mayor cantidad de hablantes. En el mundo. Claro. ¿El primero cuál es? El primero sería el chino mandarín. El primero es el chino mandarín. No, el guaraní no, es una lengua amerindia pequeña. El chino mandarín. El segundo es el castellano. Y el tercero es el inglés. Claro. El inglés es la tercera lengua. Claro, el tercero es el inglés. Es chino mandarín, castellano e inglés. El cuarto creo que es el ruso. Por la cantidad de habitantes, ¿no? El ruso, si no me equivoco. Luego viene el alemán, así. Lenguas más pequeñas, ¿no? ¿Ok? Entonces, muchachos, tenemos justamente acá, entonces debemos aprender a hablar chino mandarín. No, pues, es decir, la lengua económicamente manejable por cuestiones comerciales es el inglés. Ahora tú te dirás, profe, ¿por qué el inglés? Porque la lengua es más sencilla de aprender el inglés. Claro, porque su gramática es mucho más sencilla. Sabemos del castellano, por ejemplo, que, a ver, si hablamos de su origen, vamos a hablar justamente de esto. Sabemos también que el castellano tiene dialectos. Y sería bueno también apuntarlo por acá. El castellano, chicos,
posee dialectos. ¿Qué es un dialecto? Variaciones. Toda lengua posee dialectos. Y estos dialectos pueden ser de dos tipos. Claro, nació en Cantabria, ¿no? Capital de Castilla. Bueno, es la ciudad de Castilla. Por ejemplo, el dialecto a nivel social. A nivel social existe el llamado dialecto estándar y no estándar. ¿El estándar qué es, profesor? El estándar es el uso correcto, el uso adecuado que la mayoría de personas manejan en una sociedad. Es el dialecto que permite la comunicación entre las personas. En cambio, el no estándar es lo incorrecto. Por ejemplo, si alguien dice acá, ojalá no haya nadies. Acá te das cuenta, por ejemplo, el uso de lo no estándar. Cuando digo la palabra haiga y digo la palabra nariz. Ahí estaría hablando del uso no estándar, el uso incorrecto. Pero es a nivel social, formal e informal, exacto. En cambio, a nivel regional o geográfico, si hablamos del castellano, por ejemplo, podemos hablar de las variedades como el castellano, por ejemplo, si hablamos del Perú, ¿no? El andino, el costeño, el selvático. Tan sencillo como esto, mira, la forma de cómo expresan en la sierra a un niño. En la sierra le dicen guagua. Ahí está el guagua, ¿no? Es el concepto de niño. En cambio, en la costa le decimos chibolo. Y si nos vamos al norte le dicen churre. Churre. Y si vamos a la selva, ¿cómo le dicen? Le dicen, en este caso, guambrillo. ¿Ok? Ahí tenemos justamente cómo el castellano tiene sus variaciones según el lugar donde se exprese, ¿no? Repito, a ver. Luego le voy a tomar una foto, capaz esta parte no sale, ¿no? Luego tomo una foto. Claro, en el Ande, guagua. En la parte de la costa, chibolo, ¿no? Churre. Claro, lexicalmente hablando, ¿no? Y en la parte de la selva, guambrillo, ¿no? Es la variación lexical en este caso. ¿Ok? Ahora, si tenemos el origen del castellano, ¿no? Su historia. Básicamente debemos recordar tres momentos importantes. Escúchame. Por acá. Por acá. El primer momento, guambrillo, claro, el guambrillo, ¿no? El guambra, también dicen guambra. El primer momento se va a conocer como ¿qué? Como el llamado sustrato, que tiene que ver con todas aquellas lenguas que existían en la zona de la península ibérica antes de que llegara el latín. El primer momento se llama sustrato. En este momento, muchachos, aparecen las llamadas lenguas prelatinas. Y son aquellas lenguas que existían en la península ibérica antes de que llegara el latín. Bueno, ¿cuáles son lenguas prelatinas? Existía el íbero, el celta, el celtíbero, el tartesio, el hebreo. Bueno, en este caso el fenicio.
Los griegos. El griego. En este caso, también tenemos acá los ligures. ¿Ok? Los fenicios púnicos también, en este caso, o el púnico fenicio. Claro. Y no olvidarme nunca de los vascos, que es la lengua, la única lengua que hasta el día de hoy se mantiene. Sí, hasta el día de hoy se va a mantener. Estas existieron antes de que estas existieron, ¿sabes dónde? En la península ibérica. Antes de que llegara el latín a la península ibérica. ¿De acuerdo? Claro, esas son antes de que llegara el latín. ¿No? A la península ibérica. Antes de la llegada del latín. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las lenguas llamadas del estrato. Acá es cuando se da el proceso de la llegada del latín, claro. En este caso, a lo que es la península ibérica. Eneas. ¿Estás confundiendo? Eneas tiene que ver con lo que es la fundación de Roma. Ya te ha sido muy atrás, demasiado atrás. El estrato tiene que ver justamente con la romanización. ¿Qué significa eso? La llegada del latín. La llegada del latín. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir lo que es en este caso las lenguas neolatinas o lenguas romances. Claro, del latín vulgar, lo que te explicaba, van a derivarse dialectos de este latín vulgar. Esos dialectos se van a llamar lenguas romances. Lenguas romances, o también llamadas neolatinas. ¿Y cuáles son estas lenguas romances o neolatinas? Ya. ¿Cuáles son, profesor? O neorrománticas también, ¿no? Por ejemplo, tenemos al castellano, que surge de la ciudad llamada Cantabria, ¿no? La zona montañosa de Cantabria. El castellano, el italiano, que proviene del toscano, el francés, el portugués, el catalán, el gallego, el provenzal, el rumano, el sardo, el retorromano, alemán, no, el alemán no tiene nada que ver con el latín. El alemán es otra familia indoeuropea. El alemán se vincula con el inglés más bien. El alemán se vincula más con el inglés que con el castellano. ¿Ok? Ahora, luego de estos dos momentos, el sustrato y el estrato, vamos a ver que en este momento, llamado estrato, ¿qué va a suceder? Van a aparecer cambios fonéticos. Cambios fonéticos que se van a dar de latín al castellano. ¿Ok? A esto solamente vamos a mencionarlo así a grandes rasgos, ¿ya? Los cambios fonéticos. Cambios fonéticos de latín al castellano. Solamente algunos. ¿Ok? Solamente algunos. Son varios cambios fonéticos, pero solamente algunos. A ver. Por ejemplo, en latín se decía, claro, la palabra forte. Forte. Esto era latín. Cuando cambió a la palabra fuerte, al castellano, ¿qué me doy cuenta acá? Que de la O cambió a una UE.
De una vocal cambió a dos vocales. De fuerte a fuerte. ¿Ok? Como de porta a puerta. Por ejemplo, porta a puerta. Este proceso, ¿sabes cómo se va a llamar, muchachos? Se conoce como diptongación. Porque se ha transformado de una vocal a un diptongo. De una vocal a un diptongo. Y también tenemos la forma contraria. De dos vocales a una vocal. Por ejemplo, si yo digo en este caso la palabra siguiente. Digo, por ejemplo, Taurus. Taurus. Esto es el latín. Esta forma que está acá, la A y la U, se va a transformar en una sola boca. Toro. Pero, además que la terminación us cambia a o siempre. Esto se conoce como monoptongación. Monoptongación. Cuando son de dos vocales a una sola. De dos vocales a una sola. Cuando es de una vocal a dos vocales, diptongación, y cuando es al revés, monotongación. Otro proceso también por ahí, aurus oro, por ejemplo, ¿no? Perfecto, muy bien. Otro proceso también puede ser, en este caso, la llamada palatización, ¿no? La silenciación de la F también, la F se va, en este caso, desaparece, ¿no? La aspiración de la F a H también suele pasar. O, por ejemplo, cambian, esto se llama palatización. La palatización es cuando cambia, por ejemplo, de la C y T, cambian a la Ch, o de la MN a la Ñ, ¿ok? O, a ver, ¿qué más podría ser? De la PL a L. Por ejemplo, nocte en latín, noche en castellano. ¿Ok? La palabra somnus en latín, la O se transforma en una UE y la US en O, como acá, miren, O. Y la MIN, ¿no? Acá la CTMN, en ñ. Sueño. Somnus. O de la PL, por ejemplo, pluvia, en latín, se transforma en lluvia en castellano. Por eso que se habla de la palabra nocturno, ¿no? Nocturno, noche. Somnus, insomnio. ¿Qué significa insomnio? Falta de sueño. Insomnio. Ah, por eso es que se habla del efecto pluvial, profe. Porque viene pluvia, que significa lluvia. Ah, ya. Porta a puerta, eso sería acá, ¿no? Diptongación. Muy bien. Pernoctar, claro. Per es justamente per significa pasar en la noche, ¿no? Pasar en la noche en otro lugar, pernoctar. Pasar la noche, pernoctir. Ahora, luego de esto, muchachos, tenemos para finalizar acá el último momento, que es el llamado superestrato. Y acá vamos a ver, muchachos, dos momentos. Por invasiones, van a haber dos lenguas que, en este caso, aporten al castellano. Los visigodos invaden la península ibérica y los visigodos nos van a dejar un grupo de palabras llamadas germanismos, que son palabras que se vinculan ¿con qué? Con actos de la guerra, con cuestiones de las batallas. Por ejemplo, la palabra guerra, ganar, banco, batalla, combate, espada, escuela, escudo,
son palabras, bandera, son palabras germanismos. Y luego lo que invaden también España son los musulmanes. Y los musulmanes, ¿qué nos van a dejar? Los arabismos. Por ejemplo, los arabismos tienen que ver con al, por ejemplo, un inicio de al. Cuando digo, por ejemplo, palabras como alhaja, alcoba, aldea, ¿ok? Algarabía, almohada, álgebras, ahí está. Y más, ¿no? O también la presencia de la J, como jarra, jeque, ajedrez, jaqueca, y también otros productos, otro más, como para como arroz, azúcar, aceituna, aceite, talco, palabras que tengan que ver con productos de comercio, ¿no? Y también tenemos por aportes culturales, por interacción cultural. Tenemos, por ejemplo, ¿qué palabras acá? Tenemos a los llamados anglicismos, que provienen del inglés. Tenemos los galicismos, que provienen del francés. Los latinismos y los americanismos, que provienen del continente americano. Por ejemplo, inglés. Palabras que tengan que ver con la tecnología. Por ejemplo, póster. Palabras como modem. Palabras como, por ejemplo, scooter, escáner. O que tengan que ver con deportes. Como por ejemplo, bueno, mouse es en inglés. Palabras como club, palabras como fútbol. Palabras como béisbol. Palabras como, por ejemplo, aparte de fútbol, béisbol, palabras como meeting. Meeting también viene en inglés. Internet. Claro, no, garaje está acá. Garage. O, por ejemplo, si decimos, claro, acá, garaje. O palabras como, por ejemplo, crema. Palabras como, por ejemplo, puré, consomé. Viene el francés, ¿no? Puré, consomé, carné. ¿Ok? Latinisma, cinema también. Acá incluso está la palabra, por ejemplo, heraldo. Del latín, palabras como, por ejemplo, muchachos, hábitat, déficit, palabras que tienen que ver con las leyes. Superávit, palabras como ítem, palabras como, por ejemplo, forum. Y americanismos, también la locución latina, ¿no? Habeas corpus, habeas data, ¿no? Y americanismos propias del continente americano, ¿sí? La que vimos en la pizarra anterior, como por ejemplo chocolate, nombre de ciertos animales, ¿no? Como tucán, alpaca. Tú no tienes sarna, tú tienes caracha, dices caracha, tomate. ¿Qué más? Aguacate o palta.
oyuco, vicuña. Etc. Cacao también, claro. Muy bien. Etcétera. Tomando en cuenta esto, no, perro es prelatina, aunque dice que es de origen desconocido. A ver. Vemos acá. En la pregunta número 1, a ver, jovencitos, dice acá, desde tiempos inmemoriales, el Perú ha sido zona de asentamiento de diversas culturas autóctonas. Esta diversidad se incrementó debido a la expansión incaica y la invasión española. Durante la República, aunque predomina el español como lengua más hablada, dice, el Perú es un país multilingüe ¿desde qué? ¿Desde cuándo es un país multilingüe el Perú? A ver, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Desde cuándo es un país multilingüe el Perú? Desde antes de que llegaran los españoles, del periodo pre-inca. Claro, uno avión. En la 2, a ver, es común sobre el multilingüismo. ¿Es común en la mayoría de países? Correcto. ¿Causa atraso económico? Falso. ¿Solo se presenta en países subdesarrollados? Falso también. Estados Unidos es multilingüe, por ejemplo, ¿no? ¿Supone que todos los hablantes son bilingües? Falso, no todos. ¿Permite que haya hablantes monolingües? Sí, ¿verdad? Tú eres monolingüe, ¿no? Dado. El hecho, 47 lenguas, bueno, 48 son lenguas aborígenas y varias extranjeras, entre los cuales la primera es el español. Completa enunciado. La realidad lingüística del Perú muestra mayoritariamente monolingües alfabetizados. ¿Por qué? Porque son hablantes de una sola lengua con alfabeto, ¿no? Que es el castellano. 3, barco. 4, a ver, el hecho de que la diglosia, ¿cómo se puede conceptualizar la diglosia? En la 4. Que el castellano goza de mayor prestigio, ¿no? 4 dado, muy bien. 5. De las lenguas quechua, ¿el sureño tiene más hablantes? Sí. De los dialectos del quechua, el sureño es el que tiene mayor cantidad de hablantes, ¿verdad? ¿Qué más? La Amazonía peruana tiene mayor complejidad, ¿verdad? Es decir, mayor cantidad de hablantes, mayor cantidad de lenguas. El aymara es lengua materna en Tacna, Puno y Cusco. Bueno, materna en Tacna y Puno, pero Cusco no. Cusco no, falso, falso, Cusco no. Es Puno, Moquegua y Tacna. En la región Lima no se hablan lenguas amerindias, falso, sí se hablan lenguas amerindias acá. El aymara es lengua materna en Arequipa, Moquegua y Tacna, falso, te decía Puno, Moquegua y Tacna. Puno, Moquegua y Tacna. Casa, 5 casas. Aparte el Perú, aparte, ¿en qué países se habla el quechua? Nos plantea acá en la 6. Por ejemplo, no sale en Venezuela, no sale en Uruguay, no sale en Paraguay. Barco, ¿no? 6 barcos. A ver, solamente lenguas amazónicas en la 7. Bueno, el catalán no es amazónica. El aymara no es amazónico. El quechua no es amazónico y el vasco tampoco. La clave sería 7 casa. 7 casa. ¿Dónde se habla, por ejemplo, dialectos de la lengua aymara? En Puno, Moquegua y Tacna, y en zona de Madre de Dios. Perfecto, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Muy bien. Dice, ¿cómo se llamó la variación del cual se derivó el castellano? A ver, ¿cuál marcamos en la 8? Dado, 9, ¿qué sería? Dado también, ¿no? 9 dado, muy bien. A ver, sobre las variedades de la lengua, existen variedades que son fonéticas. Claro, una variación fonética es el sonido. No decimos, a uno no dicen, por ejemplo, café, otros dicen café, ¿no? La selva, por ejemplo, se ve mucho que la F lo usan con la J, ¿no? Ya fuiste, no, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. Lo sintáctico también, el orden, ¿no? Decimos, por ejemplo, de Carlos, su hermano, lo morfológico. Desde el punto de vista lingüístico, son consideradas falsos, son dialectos regionales, no estándar. No tiene que ver con lo estándar. Sus hablantes se caracterizan por ser bilingües coordinados
Falso. ¿Qué significa bilingües coordinados? Que hablan dos lenguas a un mismo nivel, y no es así. Tú usas un dialecto del castellano y no eres un bilingüe coordinado, ¿no? Tú hablas una sola lengua, ¿no? Falso. 10 casa. 11. La palabra caballero es un germanismo. Viene del germánico. Cruz habla de latín y la palabra islam viene del árabe. 11 casa. A ver, lenguas prelatinas, lenguas, tomando en cuenta esto, ¿cuál marcarías? A ver, en la 12, ¿cuál marcarías? Toma en cuenta esto que está acá. ¿Cuál marcarías? Enano, 12 enano. Palabras propiamente americanas en la 13. 12 enano, 13, ¿qué marcarías? Limón, por ejemplo, es árabe. ¿Ok? El bilingüe coordinado se refiere a Rebeca, que es una persona que maneja dos lenguas, pero ambas a un mismo nivel. Como por ejemplo, hay gente que habla quechua y castellano, ambas a un mismo nivel. Si tiene un conocimiento pleno de ambas lenguas. A eso se llaman bilingüe coordinado. ¿Ok? 13 sería avión, chirimoy y pacay, perfecto. 14, a ver, álgebra es un arabismo. Champán, por ejemplo, champán sería un llamado galicismo francés. Champán. Álgebra es un arabismo. Chullo sería un americanismo. El mouse, un anglicismo del inglés. Y déficit, latinismo. 14 dado. Y en la 15 me pide un ejemplo de monoctongación, que incluso lo puse acá. La 15 sería dado. 14 y 15 dado. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta este punto, señores. Ya, Dios mediante, nos veremos la próxima semana. ¿De acuerdo, chicos? Gracias por su tiempo y su atención. A ver, ya. Le voy a tomar foto. Me asustó. A ver, cuídese bastante. Le voy a tomar foto para mandarle a la tutora. ¿Ok, chicos? Esperen un momento, por favor. Ya le mandé a usted. Ya, chicos, ya mandé. Cuídense Profe, bastante, gracias por la muchachos. Gracias por su atención. tiempo y su Cuídese. atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Bien, chicos, les voy a enviar lo que es el quizzes para que puedan resolverlo. ¿Listo?